de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Hechos, capítulo 1, por favor. Dígale al que está a la par suya, hoy es un buen día para venir a la iglesia. Quiero contarle, hoy precisamente celebramos Domingo de Resurrección. En Israel se está celebrando la Pascua. Y la Pascua para ellos es la celebración que Dios les dijo que hicieran por recordar la liberación de la cautividad de los egipcios. Israel en esta semana están comiéndose el cordero con hierbas amargas. Ellos están celebrando la liberación cuando Dios los sacó de Egipto con mano fuerte. Pero todo el Antiguo Testamento y sus celebraciones son realmente una sombra de lo que Dios hoy está haciendo. Eso es una sombra del Antiguo, es una sombra del Nuevo Testamento, porque hoy nosotros a quien celebramos es a Jesús como el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Mientras ellos celebran la Pascua, nosotros celebramos que Jesús, el Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y qué gozo, qué alegría que hoy precisamente este día especial es un día que nos recuerda a nosotros la gloriosa resurrección de Jesús. Yo quiero que usted entienda y medite un poco en lo que esto significa, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la base de la fe de cada cristiano. Así como Pablo decía, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero sabemos que Dios lo levantó de entre los muertos y sabemos que Él no se quedó en la tumba, sino que Dios lo levantó con poder para que hoy nosotros celebremos esa gloriosa victoria que Él compró por todos nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Hechos capítulo 1. Dice en el primer versículo, vamos a leer del 1 al 11. Le voy a decir que repita algunas palabras que son claves para que queden ahí en su mente y corazón. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Diga conmigo, Jesús se presentó vivo. Y dice la Biblia que con muchas pruebas. ¿Usted se recuerda cuando Él se le apareció a Tomás? Tomás le dice, ven para acá, le dijo. Mira mis manos. Ahí estaban los agujeros. Pon tu mano en mi costado, tócame para que veas que yo soy. Y Jesús le dice, y no seas un incrédulo, sino un creyente. Jesús, después de haber padecido, usted sabe, en la cruz del Calvario, dar su vida, morir, un viernes, Jesús murió un viernes
a las 3 de la tarde, fue crucificado a mediodía y estuvo 3 horas agonizando en la cruz. Fue enterrado el viernes antes del día de reposo. El día de reposo en Israel comienza cuando el sol empieza a bajar. Antes de que el sol baje, ya inicia un día nuevo, y Jesús tenía que ser sepultado antes de las 6 de la tarde. Y lo llevaron ese viernes antes de las 6 de la tarde, pero él el domingo resucitó, y dice la Biblia que se empezó a aparecerse con muchas pruebas indubitables. O sea, no podían decir que no era él. Ahí estaban sus hoyos. Lo podían ver, era Jesús. Gloria a Dios por la resurrección, ¿verdad? Sigamos leyendo. Apareciéndoseles, dice el versículo 3, durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, verso 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta por allá, por Jalapa. Y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, diga conmigo, viéndolo ellos. Yo le pido que ponga atención en estos versículos, en estas palabras, porque cuando dice que se les apareció con muchas pruebas indubitables, o sea, ellos lo vieron. Luego acá dice en el versículo 10, y estando, versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Miren lo que implica la resurrección. Implica que Él se levantó de los muertos y fue testigo a muchos. Muchos lo vieron. Segundo, implica que ante los ojos de su pueblo fue levantado, y también sale la promesa que así va a regresar. La resurrección es importante, hermanos. Jesús no se quedó en la cruz como muchos lo pintan o como otros lo veneran, con su dolor y su sufrimiento. Él lo pasó, sí, pero déjeme decirle que Él ahora ya no está con dolor y sufrimiento. Él ahora está sentado al lado derecho del Padre, reinando con poder. Él ya no está en una cruz como comúnmente lo hemos visto. Él se levantó de entre los muertos y está reinando con poder. Hermanos, muchos han tratado de desacreditar la resurrección del Señor. Algunos se han atrevido a decir que Jesús nunca murió. Fíjese, algunos se han dicho: no, es que Él nunca murió, lo bajaron vivo. Y por eso es que dicen que resucitó. Y tratan de decir: es un fraude el cristianismo. Otros, criticando, dicen que realmente
el cuerpo de Jesús fue robado. Eso dicen muchos, que el cuerpo de Jesús fue robado. Lo llegaron a sacar de la tumba y se inventaron que Dios lo levantó de entre los muertos y por eso ya no está. Por eso es importante que nosotros entendamos que cuando Jesús resucitó, hermanos, hubieron pruebas indubitables, hubieron testigos, hubieron personas que fueron videntes, fueron personas que lo vieron, lo tocaron y dan testimonio de nuestro Señor Jesús. La realidad de la resurrección marcó tanto la vida de los apóstoles y de los primeros cristianos. Muchos cristianos morían en los coliseos romanos, siendo espectáculo a la gente, siendo ellos comidos y devorados por fieras, por leones, por animales hambrientos. Y ellos morían alabando al Señor con la confianza en que así como Jesús se levantó, Dios lo levantó de entre los muertos, así ellos también iban a ser levantados, aunque aquí en la tierra les quitaran la vida. Mire lo importante de la resurrección de nuestro Señor. Los apóstoles, todos los apóstoles fueron mártires, todos, excepto Juan. Y según nos cuentan, a Juan intentaron quemarlo vivo en una olla de aceite caliente, lo metieron al apóstol Juan y no se murió. Y según se cree, es el único que murió de muerte natural. Y todos los demás apóstoles, apedreados, a filo de espada, dice Hechos, crucificados, algunos cabeza abajo, como Pedro. Pedro se cree que lo crucificaron cabeza abajo y fue porque él mismo pidió, dijo: no soy digno de morir como murió mi Señor y Salvador, crucifíquenme cabeza abajo. Él lo pidió. Entonces, la resurrección es un pilar en la fe cristiana. Pablo dijo en 1 Corintios 15:14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero tú y yo sabemos que Él resucitó, porque Él nos sacó y nos liberó a todos nosotros de nuestra vana manera de vivir. Nosotros podemos testificar de la resurrección de nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios también nos sacó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, separados de Dios. Pero podemos hablar de que servimos a un Cristo vivo por lo mismo que Él hizo en nosotros. Nos resucitó el Padre cuando andábamos muertos en delitos y pecados. Así que gloria a Dios por la resurrección de nuestro Señor. ¿Cuántos lo pueden decir amén? ¿Usted sabe cuál es el libro más criticado? El libro que más han criticado es la Biblia. Es la Biblia, el libro más criticado. ¿Y sabe usted cuál es el libro más vendido? Es la Biblia. ¿Usted sabe cuál fue el primer libro? El libro que se empezó a imprimir a gran escala cuando se inventó la imprenta. Fue la Biblia. Dios estaba urgido que la palabra de Dios se predicara por todo el mundo. Y ha sido tan efectiva la predicación que hoy nosotros, desde Israel, desde Jerusalén, desde allá tan lejos, más o menos son como 12 horas de Nueva York para Israel, para la ciudad de Tel Aviv, donde aterriza el avión. En avión, 12 horas de allá de los New York. Está lejos. Y de allá hasta acá se levanta una generación de creyentes debido al poder de la predicación de la palabra de Dios, con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Y yo tengo una buena noticia para usted hoy. Hoy es domingo de resurrección.
En el calendario hebreo, hoy es el primer día de la semana y fue el día en que Jesús se levantó y resucitó entre los muertos. Hoy es un día glorioso porque estamos celebrando la resurrección, que esa tumba, que ningún poder demoníaco, ni Satanás, ni con sus miles de huestes de demonios, de huestes espirituales, de principados y potestades, no pudieron contenerlo. Piense por un momento en que Satanás estuvo festejando ese viernes cuando Jesús estaba en la cruz, porque él estaba diciendo: logré llevarlo a la cruz y está pronto por morir. Jesús muere. Y piense por un momento en que el infierno, Satanás y todos sus demonios estaban festejando que le habían quitado la vida a Jesús. Satanás decía: impedí la liberación. Dios envió a su hijo para liberar a su pueblo, pero logré impedirlo, le quité la vida. Y piense Satanás y sus demonios festejando, haciendo fiesta porque habían quitado la vida al Hijo de Dios. Pero la Biblia dice que Dios levantó el cuerpo de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Y Jesús pudo arrebatarle y despojar a los principados y potestades, quitarles la autoridad que Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Y Jesús se levanta de la muerte, hermanos, con poder, y no hubo ni demonio que pudo detenerlo. Jesús se levantó de la muerte, venció a la muerte, despojó a los principados y potestades, hermanos, y nos da la confianza de vivir una vida victoriosa. El apóstol Pablo llegó a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Jesús te venció, sorbida la muerte, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él tenía la confianza que todo había sido hecho. Jesús había vencido y nos da a todos nosotros la confianza, la fe, la esperanza de esa gloriosa resurrección, que Dios el Padre levantó a Jesús como el primogénito de todos los muertos. Jesús fue levantado con poder, hermanos, y eso a nosotros nos debe de dar gozo, alegría, confianza, porque no solo significa que el Padre lo resucitó, también significa que tú y yo hemos pasado tal vez algún momento en donde hemos tenido algún ser querido que ha muerto. Y sabe algo, la resurrección de Jesús nos da la esperanza y la fe y la confianza que un día también nosotros veremos a nuestros seres queridos. Así dice la Biblia. Primera Tesalonicenses 4 dice: porque no queremos que estén tristes por aquellos que han dormido en el Señor, como los otros que no tienen esperanza, dice la Biblia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego dice: porque esto les decimos en palabra del Señor, dice Pablo, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Claro que sí. La resurrección es una esperanza para todos. Es una esperanza para todos. Recuerdo cuando murió mi papá. A mí mi papá lo llevaron de emergencia al hospital porque había tenido un problema con irregularidad en su presión. De repente se le subió la presión y perdió el conocimiento y lo llevaron de emergencia al hospital. Cuando me avisaron, yo fui al hospital y ya mi papá estaba normal, rápido lo habían estabilizado,
recuerdo, me contó un par de chistes, se rió y platicamos. Ya estaba bien mi papá, gloria a Dios. Bueno, ahí estuve con mi papá en la hora de la visita y le dijeron: mañana le damos salida hasta que usted esté totalmente estable. Déjenos, lo vamos a dejar en observación. Antes me despedí de él, y cuando iba a salir de la habitación, lo volví a ver y algo sentí por él, y me regresé a despedirme por ser: papá, te quiero mucho, y le di un beso. Recuerdo que todavía me rayó la barba. Papá, te quiero mucho, te amo, papá, y le di un beso. Yo también, mi hijo. Ya iba a salir el día domingo. Resulta que el domingo nos avisan así, de golpe: tu papá falleció. Tu papá falleció. Fue un golpe muy duro. Con mi hermano llevamos ropa, fuimos a la morgue, lo cambiamos, le pusimos, recuerdo muy bien, el chaleco de cuero que a él le gustaba. Le pusimos su traje, un traje que él tenía de muchos años, muy bonito. Ahí, estando ahí con su cuerpo, lloramos por un momento, pero rápido el Espíritu Santo trajo a mi corazón el consuelo de la resurrección. Rápido el Espíritu Santo me dio el sentir, como dice la palabra: no estés triste, Él está conmigo. El apóstol Pablo decía: estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Y yo sé que en el momento que un cuerpo deja, que un corazón deja de latir y un alma sale de un cuerpo, hermanos, ya sea si estamos con Cristo, vamos inmediatamente a la presencia de Dios. El cuerpo únicamente va a esperar la gloriosa resurrección del cuerpo. Y rápido el consuelo de la palabra vino a mí. Y ese es nuestro gozo y alegría, que si Cristo se levantó, si Cristo resucitó, déjame decirte, como dice la palabra, no estés tristes por tus seres queridos que han dormido en el Señor, porque hay una promesa que esos cuerpos serán levantados. Serán levantados. De celebración. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así decía Pablo. Yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvar. Así que no se avergüence del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó, mis hermanos, y tenemos nuestra fe puesta en el Señor como una roca inamovible. Jesús sabe lo que es sentir dolor. Jesús también sabe lo que es derramar lágrimas y llorar. Él nos entiende, y tenemos un sumo sacerdote, porque Él está allá arriba en el cielo intercediendo por nosotros, dice la Biblia, y nos entiende. Y tenemos un sumo sacerdote que aboga por nosotros. Si Jesús está allá en el cielo hablándole al Padre: sí, Señor, yo sé lo que ellos están pasando, ayúdales. Como dice el Salmo 20, envíales ayuda desde tu santuario, sosténlos, Señor. Jesús no quedó avergonzado en la cruz, y al ser resucitado nos demuestra que nuestro Padre es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas, que a todo aquel que en Él confía no quedará jamás avergonzado. Y por eso Dios es un Dios digno de confianza, debido a que no viste una respuesta en el momento que tú querías, sepultaste tus sueños. Hoy yo quiero declarar que Dios no solo resucitó a Jesús, sino que el Padre también hoy va a dar inicio a una etapa nueva en tu vida de resurrección. Pasaron los años, conforme enfrenté circunstancias, conforme miraba que no era tan fácil como yo pensaba, dejé de orar por eso. Lo sepulté en mi vida. Sepulté el Padre, los milagros, los sepulté, dejé de orar, lo seguí predicando, seguí sirviendo al Señor con todo mi corazón, pero sepulté eso que oré por años.
Y así como Dios resucitó en mi vida ese deseo tan profundo que tuve en mi corazón, yo quiero decirte que hoy es domingo de resurrección y sé que el Padre va a llevar tu vida a una nueva etapa. El Padre va a empezar a resucitar aquello que quedó sepultado. El Padre va a empezar a trabajar a favor tuyo, en favor de aquello que lo dejaste atrás, que lo dejaste olvidado. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.